continue with the same topic, indirect questions. Okay. Remember, entonces vamos a recordar un poco lo que les hablaba de las preguntas indirectas y preguntas directas. Las preguntas indirectas son las que, en las que queremos ser más educados, entonces manejamos estas frases al inicio de la pregunta para sonar más educados, más cortés, para pedir algún tipo de información, right? For example, could you tell me? Do you know? I was wondering. Do you have any idea? I like to know. Will it be possible? And is there any chance? Right? So let's continue with an exercise. So look at some examples. Vamos a mirar algunos ejemplos. Direct and indirect questions. So direct, where is Market Street? Indirect question is, could you tell me where Market Street is? Could you tell me where Market Street is? So in indirect question with is or are, the verb is comes after the subject. Ok, entonces acá vemos un ejemplo. Entonces, la pregunta directa, ¿cierto? ¿Dónde está la calle Market? Where is Market Street, right? En indirect, podrías decirme dónde está la calle Market. Entonces, en indirect questions, cuando vamos a utilizar preguntas indirectas, el verb to be, is, are, o was, o were, viene después del sujeto. En este caso, el sujeto era Market Street. Entonces, el is iría después del sujeto. Por eso va acá, al final, is. No es where is Market Street, sino where Market Street is. Ok. So be careful with this. Hay que tener cuidado con esto cuando vayamos a formular una pregunta indirecta. Okay. No hay que hacer inversión, sino que se escribe como cuando hacemos una pregunta afirmativa, una oración afirmativa. Okay. Okay, here I have another example. Direct, what time does the bank open? This is direct question. An indirect question is, do you know what time the bank opens? ¿Sabes a qué hora el banco abre? Do you know what time the bank opens? Okay. In indirect question, we don't use the auxiliary verbs, do, does, or did. Also, you can see that the verb is open in the direct question and opens in the indirect question. Ok. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, muy importante, cuando hacemos una pregunta indirecta, no utilizamos auxiliares, verbos auxiliares como do, o does, o did, no los utilizamos. Entonces, el verbo iría conjugado en el tiempo en el que se esté haciendo la oración, la pregunta, right? Por ejemplo, entonces la pregunta directa es como tal como lo hacemos, como lo conocemos. Entonces, what time does the bank open? Do you know what time the bank opens? Entonces, acá el verbo open pasa a ser opens con S. ¿Por qué? Porque la pregunta estaba en presente simple y ya no usamos el auxiliar, es decir, que conjugamos el verbo en presente simple. Y recuerden que el verbo en presente, si es singular, entonces usamos una S en el verbo, right? Do you know what time the bank opens?
Okay, direct question. This is another example. Direct question. Why did you move to Europe? Why did you move to Europe? An indirect question is, I was wondering why you moved to Europe. Again, there is no auxiliary verb did in the indirect question. In fact, this indirect question isn't even a question. It's more of a statement that invites the other person to give more information. Ok, entonces acá vuelve otra vez lo mismo. No usamos auxiliares, verbos auxiliares. Acá el verbo que se está utilizando en la pregunta directa es did, es decir, que la pregunta está en pasado. Entonces, cuando lo pasamos a una pregunta indirecta, el verbo no usaríamos el auxiliar did y el verbo iría conjugado, right? Entonces, el verbo iría en pasado, moved. Okay. And otra cosa, cuando usamos esta frase, I was wondering, no va con signo de interrogación porque es más una oración que invita a la otra persona a que me dé más información. Ok, no es una pregunta exactamente. Que miren que no hay un auxiliar ni nada, ¿cierto? Es como una... Entonces me preguntaba, ¿por qué te mudaste a Europa? Entonces, okay, entonces cuando utilizamos esta frase, no es necesario poner signo de interrogación al final. Okay. Okay, here this is another example. Direct question. How has he managed to get in shape so quickly? How has he managed to get in shape so quickly? An indirect question is, do you have any idea how he's managed to get in shape so quickly? Ok, entonces, ¿cómo ha logrado él? Dice, ¿tienes alguna idea de cómo él ha logrado ponerse en forma tan rápido? Okay, the auxiliary verbs have and has can be used in both the direct and indirect questions. But in the direct question, has comes before the subject, he. And in direct question, has comes after the subject. Ok, entonces cuando utilizamos, cuando la pregunta es con has y have, con los auxiliares have y have, si los utilizamos tanto en preguntas directas como en preguntas indirectas, pero en la pregunta directa, has va después del sujeto, va después de he. Sorry, va antes, miren, va antes, ¿cierto? Has, he, va antes de he, del sujeto, right? But in the indirect question, has va después del sujeto. Acá es he has. Esta apóstrofe y la S es la abreviación de has, right? He has. Va después, no antes. ¿Okay? Va después como cuando hacemos una oración afirmativa. ¿Okay? Recordemos que no hacemos inversión en preguntas indirectas. Entonces va tal como lo hacemos en una oración afirmativa, ¿cierto? Que va primero el sujeto, luego el verbo auxiliar, right? He has managed to get in shape so quickly. Okay? Okay. Direct question. How much does this motorcycle cost? ¿Cuánto cuesta esta motocicleta? In indirect question. I'd like to know how much this motorcycle costs. To form the indirect question, remove does and change cost to cost. Ok, lo mismo, pasa lo mismo acá. Como estábamos utilizando el auxiliar does del presente simple,
Cuando la pasamos a una pregunta indirecta, no utilizamos el das, entonces el verbo va conjugado, sería con S, cause, right? Que es presente simple, singular. Y otra, cuando hacemos una pregunta indirecta con esta frase, I like to know, esta frase, I'd like to know, tampoco es necesario poner un signo de interrogación. Es más es más una oración que invita a la otra persona a que nos den más información. ¿Ok? Entonces no es necesario poner un signo de interrogación, ya que no se comienza como una pregunta normal. Right? Entonces, quisiera saber, I'd like to know, quisiera saber cuánto cuesta esta motocicleta. Ok. Okay, direct question. Can you finish the project by tomorrow? Can you finish the project by tomorrow? In indirect question, will it be possible for you to finish the project by tomorrow? For direct question with can, we can use the phrase, will it be possible, to make it indirect. Okay, entonces dice, will it be possible? ¿Sería posible para ti terminar el proyecto mañana? Will it be possible for you to finish the project by tomorrow? Okay, will it be possible? Es otra frase que podemos utilizar y la podemos usar para hacer preguntas indirectas con can. Cuando voy a utilizar can, entonces, sorry, no utilizo can, sino que puedo utilizar esta frase. Will it be possible for you to finish the project by tomorrow? Okay, entonces es una frase que podemos optar cuando vayamos a hacer una pregunta indirecta. Okay, con can. Sería posible, ¿cierto? Entonces acá estoy cambiando can por este. Will it be possible? ¿Sería posible para ti terminar el proyecto mañana? Ok. Can we change the meeting to Thursday? Is there any chance we could change the meeting to Thursday? Okay, is there any chance is another option for forming indirect questions with can? Okay, esta es otra frase que podemos utilizar para formar preguntas indirectas con can. Is there any chance? Is there any chance? Esta es otra frase que podemos utilizar también. Is there any chance? Is there any chance? Entonces, ¿hay alguna oportunidad de que nosotros podamos cambiar la reunión para el jueves? Is there any chance we could change the meeting to Thursday? Okay, just no questions. To make an indirect yes no question, we use if and the word after of a normal positive sentence. Para hacer una pregunta indirecta de sí y no, usamos if. Ok. Y el orden de las palabras es como una oración positiva, ¿cierto? Normal, como si fuéramos a escribir una oración afirmativa. Okay? For example, direct. This is a direct question. Does Tom like Italian food? Does Tom like Italian food? ¿Okay? Vemos que eso es una pregunta de sí y no, es decir, que respondo con sí o con no, right? Entonces dicen, ¿a Tom le gusta la comida italiana? Yes, he does, or no, he doesn't, right? ¿Cierto? Sí o no. In indirect question, this sentence, estas preguntas, entonces, antes de empezarlas ponemos if. Do you know if, okay?
Do you know if Tom likes Italian food? ¿Sabes si a Tom le gusta la comida italiana? Do you know if Tom likes Italian food? Okay. Acá hay otro ejemplo. Do they speak English? ¿Ellos hablan inglés? Do they speak English? Okay, indirect question. I was wondering if they speak English. Me preguntaba si ellos hablaban inglés. Si ellos hablan inglés, estaban presentes. I was wondering if they speak English. Okay. Direct. Are your parents joining us for dinner? Are your parents joining us for dinner? ¿Tus padres nos acompañarán a cenar? In indirect question, could you tell me if your parents are joining us for dinner? Okay, no podemos olvidar el if. Es una pregunta de sí y no, ¿cierto? Que no tiene WH question, WH word. No tiene una pregunta, una palabra de pregunta, una WH word. Entonces, se usa if. Could you tell me if your parents are joining us for dinner? Entonces, ¿podrías decirme si tus padres nos acompañarán a cenar? Direct question. Has Barbara ever studied abroad? Has Barbara ever studied abroad? In the indirect question, do you have any idea if Barbara has ever studied abroad? Entonces, ¿tienes alguna idea si Bárbara ha estudiado alguna vez en el extranjero? Okay. Direct question. Do you plan on traveling this summer? Indirect question. I'd like to know if you plan on traveling this summer. Entonces, quisiera saber si tú planeas viajar este verano. Si planeas viajar este verano. Okay. So let's practice. Let's practice. Vamos a practicar. Okay, one moment. Voy a entrar por otro lado. Un momento, por favor. Ok. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí están entendiendo? Do you have questions? Está un poquito complicadito, pero creo que con los ejercicios podemos ir cogiendo la práctica. Ok, ok, perfect. Vamos a ver cómo nos va entonces con los ejercicios. Ok, so let's practice. Vamos entonces a pasar estas preguntas a preguntar. Estas preguntas son directas, right? ¿Cierto? Voy a preguntar lo que necesito. Entonces vamos a pasarlas a preguntas indirectas. Ok, into the indirect questions. Usando cualquiera, pueden usar cualquiera de las frases que vimos anteriormente. Recuerden entonces las frases. Could you tell me? Do you know? I was wondering. Do you have any idea? I'd like to know. Will it be possible? Or is there any chance? Okay, remember the phrases. Okay, number one. Does David live in London? Does David live in London? David vive en Londres? Okay, this question, this is a just no question, right?
eso es una pregunta de sí y no. Entonces recuerden que cuando es una pregunta de sí y no, usamos if. Ok. ¿Quién podría decirme cómo podría hacer esta pregunta indirecta? Do you know if David lives in London? Okay, do you know if If, David lives, con ese, right? Lives, okay. lives in London. Ok, very good. Vamos a ver otro ejemplo que tengo acá. Bueno, este ejemplo está con could you tell me, pero podría también así decirlo con do you know o, bueno, puedo utilizar cualquier frase. Ok, could you tell me if David lives in London? ¿Sí ven? El verbo live iría con ese, porque está en presente y singular. Recuerden que presente simple singular, debo poner una S al verbo. Ok. If David lives in London. Ok. Ok, perfect. Number 2. Did Amanda call John yesterday? Did Amanda call John yesterday? Okay, this is a just no question again. Esto también es una pregunta de sí, ¿no? Esta es una pregunta, o sea que utilizamos if y el verbo ya está en pasado, o sea que el verbo iría en pasado, right? Yes, teacher. Ok. Miremos esta. I was wondering if Amanda called John yesterday. I was wondering if Amanda called John yesterday. Entonces me preguntaba si Amanda llamó a John ayer. ¿Okay? Entonces, va el if, porque es una pregunta de sí, ¿no? Entonces, if. Luego, el sujeto Amanda. Luego, el verbo conjugado en pasado. Entonces, el did acá, es decir, que esto es una pregunta en pasado. Called. Called John yesterday. And that's it. Okay. Number 3. What were you doing at 3 p.m.? What were you doing at 3 p.m.? Okay, this is a information question. Esta es una pregunta de información, no es una pregunta de sí, no, es decir que acá sí no uso el if. No uso el if, sino debo utilizar la WS word, right? Okay, vayan pensando y ya vengo. No me digan todavía. Un momento.
Listo, ya volví. Bueno, ¿quién tiene de pronto la respuesta? Try it. Inténtenlo. Estamos aprendiendo. Se valen los errores. La idea es que intenten realizarlo. I Que estaba estudiando ayer, entonces igual me preguntaba. am at yes, I am at very shy. Speak louder, please. I can hear you well. No puedo escucharte bien. Ok, veamos. Ok, acá estoy utilizando la frase I like to know. I like to know. What? Ok, uso la WH word, ¿sí ven? What? Luego el sujeto, recuerden que el where va después del sujeto. Ok, entonces sería what you were doing at 3 p.m. Ok, that's it. Can you, did you understand? ¿Entienden? So teacher. Ok. Entonces, entonces decía, la pregunta directa, ¿qué estaban ustedes haciendo a las 3 de la tarde? Entonces, en indirect question, yo utilicé esta frase, I like to know, puedo utilizar cualquiera. I like to know, entonces, quisiera saber qué estaban ustedes haciendo a las 3 de la tarde. Okay. Number 4, where has Lucy been? ¿Dónde ha estado Lucy? ¿Cómo sería? Pregunta indirecta. I was I like to know Okay. where Lucy has been. I Yes. Very good. Very good. Muy bien. I like to know where Lucy has. Entonces, ¿cierto? Iría primero el sujeto, luego has. Entonces, Lucy has been. Muy bien. Bueno, acá yo utilicé esta frase. Do you have any idea? Esta frase fue la que utilicé en el ejemplo. Pero entonces también está bien. I like to know. ¿Ok? Do you have any idea where Lucy has been? Where Lucy has been. ¿Ok? Bien, muy bien. Recuerden que siempre el auxiliar que usted no utilizando va a ir después del sujeto. ¿Sí ven? Después del sujeto, siempre. Entonces miren que has está después de Lucy. Acá el where está después de you. You were, right? Ok. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Ok, let's continue with this. This another questions. Where does Mary work? Where does Mary work? ¿Dónde Mary trabaja? Okay. if we marry work if we marry work. Mm, No. If marry work. no, tienes que decir una frase primero. Could you tell me? Or
I like to know, I was wondering. ¿Cuál vas a utilizar? I like to know. I'd like to know very well. Okay, I like to know. Mary Luego Ward. el W word. I like to know what Mary knows. No. Do you have any idea where Mary works? Excellent. Yes, very good. Do you have any idea where Mary works? Muy bien. Where Mary works. Entonces, work quedaría con una S, right? Con una S, sí, su teacher. Do you know? Bueno, acá utilicé do you know. Do you know where? ¿Sí ven? La W es question primero. Entonces, where. Luego el sujeto, Mary. Y luego el verbo con conjugado, ¿cierto? Conjugado en el tiempo en el que está la pregunta. Entonces, sería presente simple y si estoy utilizando una persona singular, entonces es con ese, right? Do you know where Mary works? Muy bien. Excellent. Number 2. Why did you decide to move? Why did you decide to move? This is a question with W word and it's in past. ¿Por qué decidiste mudarte? Es por qué decidiste mudarte. Esa es la pregunta. ¿Por qué tú decidiste mudarte? I'd like to know. I like to know where my... Ah, ok. Ya lo entendí. Yes. I'd like to know where I like to know why. What? where the side, ¿Cómo? the side, Repeat, Why please. you? Why you? the side, the side. I like to know. The side. No, pero te falta la W word, el sujeto. Okay. Why And you? Why you? Yes. you decide. Why you y el verbo conjugado en pasado. No es decide, sino decided. Decide. Decided to move. Okay. I like to know why Why you you decide to move? decided to move. ¿Sí ven? Entonces el verbo está en pasado. Okay, decided to move. Okay, number 3. Does the museum open on Mondays? Does the museum open on Mondays? This is a yes, no question. Esto es una pregunta de sí y no. Es decir, que utilizamos if. ¿Cómo sería esta pregunta? ¿El museo abre los lunes?
Están preguntando. Okay, entonces podríamos utilizar do you know, or I'd like to know, or I was wondering. Okay. Cualquier frase. Ok, por aquí Santiago dice, do you know if museum is open on Mondays? Ok, el is, ok, vamos a mirar. ¿Sabes si el museo? Ok, te falta. Ok, ese is no va, no iría. Entonces sería museum open on Mondays. Museum opens on Mondays. Okay, do you know if museum opens on Mondays? Okay. El is no iría en la oración. Ese is no está correcto. Ok, you're welcome. Entonces, bueno, acá yo estoy utilizando could you tell me. Podría también ser do you know. No importa. Ok, if the museum opens on Mondays. ¿Ven? Entonces está en presente, entonces el verbo iría con ese. De nuevo es un sujeto singular, the museum opens on Monday. Could you tell me if the museum opens on Mondays? ¿Podrías decirme si el museo abre los lunes? Ok, muy bien. And number 4, vamos a seguir con la número 4. When will the meeting finish? When will the meeting finish? I like when will the meeting finish. I like will the meeting finish. Ok, I like to know. Voy a utilizar entonces, la frase tiene que ser completa, ok. Entonces, I like to know When when the meeting the meeting finished, Fishing. no. Acá debo utilizar el will finish. Will, finish. ok. El will, recuerden que es futuro. No puedo pasarla a pasado. Si digo finish, entonces eso es pasado. Okay. Futuro sería con el will. Okay. Bueno, acá estoy utilizando I was wondering. Okay. I was wondering when the meeting will finish. Okay. When the meeting will finish. Recuerden que el auxiliar va después del sujeto. Entonces, primero the meeting y luego will. When the meeting will finish. Okay. Me preguntaba cuándo la reunión terminará. ¿Cuándo terminará la reunión? Okay, perfect. So let's continue with this exercise. Okay, here we're going to write questions with do you know if. Okay, todas van a ser con do you know if. Okay. So, for example, number 1, have they got a car? This is the direct question. Esta es la pregunta directa. Entonces, pregunta indirecta con do you know if sería, do you know if they got a car? Do you know if they have, ¿cierto? Es la abreviación de have. They have got a car. ¿Bien? Entonces, no iría al have después de they, ¿cierto? No antes, no después. Okay, number 2, are they married? Okay, do you know if they are if they are married? married? Okay, perfect. One more. Okay, do you know they are married? ¿Sabes si ellos están casados? If they are married. Okay, this one is very easy. Was very easy.
Esta estaba fácil, muy bien. Number 3, does Sue know Bill? Do you know? Yes, do you know if? Bill, will, sorry, does. No, no No. utilizamos auxiliares. Recuerda que no Su, utilizamos auxiliares. su, Bill, Sue, Bill, y el verbo, no, sorry, no. nouns, ok, no, con la S porque estamos hablando de, de presente simple singular. Nouns, Bill, Bill, Bill. yes. ¿Sabes si Sue conoce a Bill? Do you know if Sue knows Bill? Okay, perfect. Number 3. Will George be here tomorrow? Will George be here tomorrow? This is a future. do you know if Okay, do you know? Do you know if here, George, George, yes, here, tomorrow, falta el verbo, will will, be yes, be, here tomorrow. yeah, that's right. Will be here tomorrow. Will be here tomorrow. No podemos dañar la, o sea, si me hace falta el verbo, pues entonces no se va a entender qué es lo que estoy preguntando. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Do you know if George will be here tomorrow? ¿Ok? Entonces, donde no pusiera esto no se entendería. ¿Ok? Entonces, ¿sabes si George estará aquí mañana? Bien, muy bien. Number 5. Did do he you pass the exam? do you know if exam No, así no se entiende. ¿Qué estás preguntando? Do you know if he he you know if he, yes. did pass? Did he? No usamos auxiliares. No usamos ni that, ni do, ni did. El verbo lo conjugamos entonces. Okay, his exam passes. His exam Pass, pass. Pass, pass. yes. His exam. His exam, yes. Muy bien. Do you know if he passed his exam? Okay. Do you know if he passed his exam? Entonces, ¿sabes si él pasará su examen? Sorry, si él pasó su examen, está en pasado, right? Yep. Do you know if he passed his exam? Okay, the next one. Okay, now we are going to write question beginning do you know. Una parte que vamos a escribir preguntas que comiencen con do you know, ¿ok? Pero hay unas que son, también son con WH word. For example, number 1, what does Anne want? Do you know what Anne wants? Right? Entonces acá están utilizando WH word, no es una pregunta de sí y no, right? Entonces sería, ¿qué quiere Anne? ¿Cierto? Entonces, ¿sabes qué quiere Anne? Como es presente simple, recuerden entonces que no usamos el das, entonces cambiamos el verbo al tiempo en el que esté la oración. Sería presente simple, singular. Entonces ponemos una S, right? Ok, number 2. Where is Paula? ¿Dónde está Paula? Where is Paula? Ok, do you know
right? Do you know Where where? Paula is. Excellent. This one was very easy. Estaba fácil. Do you know where Paula is? That's it. Okay. It's not complicated. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo único que hacemos entonces es poner el verb to be, el is, después del sujeto. En este caso, Paula es el sujeto, entonces lo ponemos después, no antes, ¿cierto? Muy bien. Ok, number 3. Is she working today? This is a yes, no question, ok? ¿Está ella trabajando hoy? Is she working today? Do you know Do you know where Is where is is working? Is she today working? do you know if, luego el sujeto, She today working? no, Is working today? I don't have working. Entonces, Is recuerden que si estoy utilizando verb to be, is, va después del sujeto. Ya puse el sujeto, entonces sigue is. Ahora sí. She. Ah, yo She, le había dicho is y no me dijo nada. no estaba diciendo today working. Ok. She is working today. Ok. Working today. Do you know if she is working today? ¿Sabes si ella está trabajando hoy? Do you know if she is working today? Miren que utilizo la misma estructura como cuando hacemos una pregunta afirmativa, una oración, perdón, una oración afirmativa. ¿Sí ven? Fíjense en eso y más fácil les va a ser un poco más fácil. ¿Cómo hacemos una oración afirmativa? Primero el sujeto, luego el verbo to be, luego el verbo principal, ¿cierto? Y el complemento. Entonces, con eso me quedó más fácil. Entonces, por eso, she is working today. Ella está trabajando hoy. Do you know if she is working today? Okay. So, number 4. What time does she start work? Do you know what time she start work? Do you know start Do you know? Do what you know what time? start time? What time she She start she starts work? Then, okay. Do you know what time she starts work? Muy bien. The next one. Number 6. Where do Sarah and Tim live? Do you know if Sarah Do you know if where where? Yes. Sarah Where Sarah time Tim and Tim and Tim, yes, live?
Live. Do you know where Sarah and Tim live? Do you know where Sarah and Tim live? Okay, and that's it. ¿Sabes dónde vive Sarah y Tim? Sorry. Okay, and the next one. Did they go to Aunt's party? Do you know Aunt's Do you know party? Is if Aunt's party? they they, yes, if they Go to the question is in past. Did. eat to So when the verb is in past. If they went to, yes, very good. If they went to, Aunt's party. yeah, that's right. And Aunt's party. Aunt's party, very good. Do you know if they went to Aunt's party? ¿Sabes si ellos fueron a la fiesta de Aunt? Muy bien. Okay. Do you have any question? No, teacher, thank you. Hay que seguir practicando. En próxima clase seguimos practicando. Porque aún todavía se confunden mucho. Ok, so, entonces de tarea, porfa, repasen mucho. Les voy a enviar lo que estamos viendo para que entonces repasen, por favor. Teacher, bye.